yo quiero vivir. En ella está el poder y yo cantaré la palabra del Señor. Yo quiero vivir. En ella está el poder y yo cantaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bueno, antes de comenzar esta reflexión de este domingo, queremos pues primero pedirle a todas las familias, los que nos están escuchando en este momento, que se nos olvidó al comienzo avisarles que traigan y tengan a su lado una tinita con agua, una vasija para después de la misa, al final de la misa, desde aquí en fe bendecirla también. Entonces vayan a su cocina, donde está la pluma y la agüita, traigan calmadamente una vasija con agua, una tacita, una botellita, algo, para poderla bendecir después de la que termine la Eucaristía. Tenemos la fuente del agua de la Pascua para bendecir hoy también. Entonces, ese es el primer aviso que se da hoy, primer aviso parroquial. Bueno, entramos ya a este tiempo de Pascua, este tiempo en el que el Señor glorioso resucita de la muerte, glorioso resucita del dolor, y qué bueno y qué hermoso es que Él comparte su alegría, comparte su amor para con nosotros.
bueno, hay testigos, los apóstoles fueron los primeros testigos de ello, como cristianos. Hay testigos también que no son cristianos, que en su historia ellos han hecho apuntes sobre la vida de Jesús, aunque no hablan, porque no eran cristianos, hablan de un tal Jesús que hizo tal cosa, pero está escrito donde verdaderamente existe y hay documentación de que la resurrección es verdadera, de que Jesús resucitó, de que Jesús existió, vivió con nosotros, y hay testigos. Y en la historia humana, en la historia universal, pues se encuentran esos documentos. Hay muchos historiadores, no me acuerdo ahora mismo el nombre, solo me acuerdo de uno, Flavio Josefo. No era cristiano, era un romano, nada, no tiene nada que ver con los cristianos, pero él escribe en sus documentos sobre Jesús, un tal Jesús. Él, como no era cristiano, como digo, no se refería a mi Señor o a mi Maestro, no, simplemente se refería a él de esa forma. Entonces, esto para ver que la resurrección de Jesús existió, que la resurrección de Jesús existe, que la tumba está vacía, la tumba, es más, hoy, creo que fue en el 2017, esa tumba fue restaurada, en este momento de la historia, la tumba fue restaurada y está vacía, se encuentra vacía. Entonces, y es una alegría para nosotros los cristianos encontrarnos con ello. Y el corazón a nosotros nos ala y nos debe impulsar hacia esa luz, hacia ese fervor de la resurrección. Muchas veces, como decía este filósofo Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y es verdad. Muchas veces el corazón nos impulsa a todo esto, y la razón, bueno, esto que será, como no existe, muchas veces no lo podemos ver, no lo podemos tocar, bueno, como que está ese equilibrio, como que ¿para dónde voy? Entonces, pero también hay muchos hombres santos como Juan Pablo II que escribieron para solucionar todo esto, la razón y fe, por ejemplo, Fides et Ratio, para solucionar cosas como esa fe y razón, para podernos explicar lo que es la resurrección, para poder explicar este gran misterio que estamos viviendo. Y eso a nivel general es lo que estamos conmemorando en este día, el día en que el Señor resucitó y con su amor pues nos da la vida y nos perdona los pecados, nos dona la vida eterna. Debemos estar convencidos de ello. No existe la reencarnación. Yo no me puedo comer, por ejemplo, a mi abuelita en un pollo. Hoy tengo cocina precisamente, yo no puedo cocinar a mi abuelita o mi abuelito unas pechugas de pollo, no, mi abuelita es la que voy a cocinar ahí, si existiera la reencarnación. Como no existe la resurrección del Señor, eso es lo que estamos celebrando. Entonces, nadie puede redimir los pecados sin un constante morir, y una vez muerto, volvemos a resucitar, pero en la vida eterna, la vida que nos da Dios. No podemos resucitar ni en una vaca, ni en un pollo, ni en un gato, nada de eso. Eso no existe. Los pollos no los comemos, las vacas son deliciosas, asaditas, bien sazonadas, son deliciosas. Por lo tanto, no puede ser mi tía, no puede ser mi abuelo, no, eso no existe. Entonces, eso para darle sentido a la resurrección, para decir que es real, que estamos viviendo este acontecimiento de la resurrección vivos, lo estamos viviendo en nuestro corazón, y por eso la razón no lo entiende. La razón no entiende eso, pero la razón nos lleva a nosotros a calcular, nos lleva a medir, la razón nos lleva a nosotros a poner límites, mientras que el corazón nos lanza. Por ejemplo, vamos a ver estos días con los discípulos de Maús. Ellos sentían en el corazón algo que les ardía, pero a la vez la razón como que sí o no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, y el mismo texto nos lo va a narrar estos días. Ellos quedaban con el corazón les ardía, pero la razón no entendían todavía. María Magdalena, lo leímos anoche, lo vamos a leer más despuesito también, en estos días. María Magdalena vio la tumba vacía, se encontró con el hortelano, con el jardinero, y no sabía, no entendía todavía. Ella sabía, sentía en su corazón algo. Cuando ya el Señor le habla directamente, María, ella lo conoce.
porque ya el Señor le habla al corazón, ya la razón entendió muchas cosas. Igual Pedro y Pablo en el Evangelio hoy. Juan y Pedro, me equivoqué ahí. Juan y Pedro en el Evangelio. Juan no entra. Pedro llegó cansado, agotado, sofocado y entra. ¿Por qué? Porque el corazón los impulsa. El corazón los impulsa y comienzan a entender muchas cosas. Y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros en este camino, en este caminar en el que estamos nosotros. Donde sí, algo nos impulsa. El Espíritu nos va llevando. Pero muchas veces las ideologías, que escuchamos una cosa, escuchamos otra cosa, que si yo qué, que vamos, que venimos, la razón empieza a calcular. En la razón también empieza a meditar cosas y no le hago caso a lo que el Espíritu me está, a lo que me está guiando, Entonces, vivir ese estilo de Dios, en la resurrección de Cristo, vivir la resurrección de Cristo es tener un estilo de vida diferente a lo que éramos en Cuaresma, Vean que si le prestamos atención a las lecturas, al Evangelio en especial, antes de la resurrección, los apóstoles estaban confundidos, no entendían las palabras. En la última cena ellos no entendían. Porque Jesús me da a comer su carne, me da a beber su sangre. Ellos no entendían, no comprendían todavía eso. Lo vinieron a entender cuando ya Jesús resucitado les habla. Los discípulos de Maús, por ejemplo, cuando ya se sientan con él en la mesa y parte con ellos el pan, ellos se les abre los ojos y entienden. Y así, María Magdalena, Pedro, Pablo, todos fueron a comprender. Tomás, uno de los últimos, de los que dudó, lo vamos a ver también en la lectura de esta Pascua. Y así ellos nos van enseñando a nosotros el caminar, nos van enseñando cómo somos nosotros, uno más, otro menos, unos verdaderamente le entregan o le entregamos el corazón al Señor, total, otros todavía están dudando por la razón, y así, nuestra vida es un va y ven en caídas y levantadas. Pero lo más importante de esto es que Cristo murió por nosotros, Cristo pagó nuestros crímenes, nuestros pecados, muriendo en la cruz. Y para ilustrar esto también voy a poner un ejemplo. Hace como 3 años, unas vacaciones que tuve en Colombia, en mi pueblo, en Restrepo. Yo era en la noche, como a las 8 de la noche, llegaron unos hermanos y unas monjitas, terminó la Eucaristía y nos fuimos a comer unas empanadas. Yo invité, pero eran solo 2 personas, yo no tenía dinero. Se me dio por invitarlos solo a 2, cuando veo que llega 1, 2, 3, se juntaron 8, todos pidiendo, y yo miraba mi bolsillo, me tocaba el bolsillo, yo con qué pago todo esto. Soda, pedían refresco, lo que había, y ay Señor, yo con qué pago esto, y asustado. Sin embargo, llegaron, yo tuve la culpa, pedimos, comimos, eso sí compartimos muy rico, muy delicioso. Cuando llegó la hora de pagar, yo me toqué el bolsillo, Señor, ¿yo qué hago? No tengo plata. Voy a preguntar cuánto cuesta todo. Me dice la señora que estaba atendiendo, no, eso se lo regalo, es por la casa. Esto se lo regalo a ustedes, porque vinieron a compartir aquí con nosotros. Yo, ¿de verdad? Digo, sí, tranquilos. Era una cuenta grande, éramos 8, me acuerdo. Era una cuenta grande. Y la señora, muy generosa, pagó por mí lo que yo debía. Así es Cristo. Cristo paga por mí lo que yo debo. Y eso fue lo que pasó durante la Cuaresma. Cristo, ¿y qué pasó conmigo después? Pues yo me puse feliz, me puse contento porque verdaderamente no tenía dinero en mi bolsillo. Solamente tenía para 2, 3 y ya. Cuando veo que llegan 8, el Señor paga por mí mis deudas. Entonces, eso es la resurrección del Señor. Y créanme, yo me puse feliz, obvio, porque no me metí la mano al bolsillo. Entonces, y esa es la vivir esos acontecimientos de la resurrección
Es a lo que nosotros y a lo que el Señor nos llama a nosotros a tener conciencia, de lo que somos, lo que tenemos. Y así muchas experiencias, otra experiencia el año pasado, por ejemplo, aquí yo le dije al padre y al hermano que estaba, Joe, si se acuerdan de él, a Joe y a Wilder, yo les dije que me regalaran la monedita de dólar, de centavo de dólar, y yo las guardaba, que la necesitaba. Y en eso me salió, cuando fui de vacaciones, yo llevaba mi paquetico de monedas poquitas, que pensaba ir a Panamá, me regalaron un viaje a Panamá, ya se usa el dólar. Y yo esas monedas necesitaba para pagar el bus o el taxi, que me alcanzaba. Llego a Panamá y yo con mi fundita de moneditas de dólar, de centavos, de dólar, bueno, paraba los taxis. Y yo, Señor, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la carrera? No, padre, regáleme su bendición. Con su bendición, no más. Yo de verdad dijo sí. Ah, bueno. Y así. Y aquí volví, tengo las monedas todavía. Aún las tengo. Entonces, así es el Señor. El Señor paga por mí. El Señor paga por mí mis deudas, a lo que yo me meto. En lo que yo me meto. Entonces, por mi culpa, el Señor paga. Y eso es Dios. Él es Dios. Y bueno, hay muchas experiencias en las cuales les pudiera compartir, pero se me duermen. Y eso es lo que no quiero ahora. Pero quiero que tengamos en cuenta eso, que Cristo pagó por mí, por eso resucitó. Lo flagelaron, lo escupieron, le pegaron, regó sangre, lo desfiguraron y estaba pagando por mí, por mis pecados. Pero ¿qué pasó anoche en la vigilia? Resucitó para darnos vida. Y eso a nosotros lo que nos debe llenar de satisfacción, de alegría, de esperanza, de que algún día nos encontramos con Él en la patria celestial. Y es una promesa en la que la promesa que Él nos hizo, ¿sí? Que nos está esperando. Algún día estaremos con Él. Pero, ¿qué debemos hacer? Primero hacernos conscientes del don que tengo, de la gracia que tengo, del amor que Dios me tiene a mí, y así sucesivamente. Y el Señor va actuando cuando yo confío. Si usted se da cuenta, cuando uno desconfía de la gracia de Dios, muchas veces, si somos conscientes, ¿no? Cuando yo desconfío, hay una parte que San Pablo dice, Dios permanece fiel, a pesar de mis errores, a pesar de mis torpezas, Él siempre está fiel. El sol sale para buenos y malos, para todos, pero debo ser consciente de ello, debo ser consciente de quién ha pagado por mí, debo ser consciente de quién ha resucitado por mí. Y ese es el gran don que tenemos y debemos llevar nosotros en nuestro corazón. No nos dejemos llevar simplemente por la razón, porque ella nos lleva por otros caminos. Démosle el corazón, démosle el sentido, démosle todo nuestro ser a Dios. Y créanme, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu de Dios que Él nos lo dio, lo vamos a escuchar también. Después de esta resurrección lo vamos a escuchar, y sopló sobre ellos. Después de esta resurrección Él nos da el Espíritu Santo, y ahí comprenderemos muchas cosas, comprenderemos demasiadas cosas que quizás nuestra razón no entiende, pero el corazón sí nos impulsa. Entonces, ¿a qué les invito durante todo este tiempo? A que permanezcamos fieles al amor de Dios. Es un momento difícil, sí, lo hemos dicho, y se repite a toda hora. Es un momento difícil, pero créanme, si yo tengo mi fe puesta a los pies del Señor, eso no me va a mí desestabilizar por donde voy.
Por el contrario, debo permanecer fiel. Y algo muy bonito, algo que me llama la atención de ustedes, los que nos están compartiendo desde sus casas, y es que hay familias, me han enviado fotos, hay familias que organizan un altar, organizan unas sillas, unas banquitas atrás de una computadora, de un celular, organizan un altar muy bonito, ponen su florecita, su cruz, y se sientan en familia a ver la transmisión de la Eucaristía. Lo he visto, me lo han enviado, y eso me alegra mucho, me alegra mucho. Yo creo que eso es la iglesia, donde nos sentamos a compartir, no simplemente a ver la televisión, nos sentamos a compartir la palabra de Dios. Sí, no podemos asistir al templo, no podemos, pero podemos sacar el espacio para estar con Dios, este espacio privilegiado a la cual el Señor nos llama a estar con Él. El Señor siempre nos llama a ello. Y los felicito por eso. Aquellos que han hecho su pequeño altar, ponen un celular, o ponen la PC, la computadora, o ponen el televisor, ahí una velita, una cruz, la imagen de la Santísima Virgen María, y ya, 3, 4, 5 sillas, los que estén en la casa, y empiezan a compartir la Eucaristía. Entonces, y eso nos motiva, eso nos debe a nosotros motivar. Yo creo que ustedes también han visto muchas fotos, usted también ha organizado su altarcito en la casa. Anoche organizaron, por ejemplo, muchos organizaron unos altares muy bonitos, con la cruz, el Jueves Santo, el viernes, unos altares muy bonitos. Que anoche se nos olvidó bendecir el agua para ustedes, pero hoy todavía se puede, claro. Unos alistaron la agüita, otros alistaron una cruz, bueno, muchas cosas que despiertan la fe. Y eso es el corazón, eso es el corazón. Algunos dirán en la casa, bueno, pero ¿para qué vamos a poner tanto? ¿Qué tanto es poner el celular ahí y escuchar? Sí, esa es la razón, pero el corazón nos impulsa a hacer otra cosa. Por eso el corazón tiene razones que la razón no entiende. Que con la gracia del Espíritu de Dios sí lo entenderemos. Y entonces, pidámosle al Señor esa gracia de poder seguir compartiendo en familia, y lo sigo invitando. Hoy, por ejemplo, termina el tríodo pascual, terminó anoche con la vigilia. Hoy celebramos domingo de gloria, domingo de resurrección. Mañana ya tenemos la octava de Pascua. Lo vamos a celebrar estos días, es como un domingo. Se canta el gloria, se hace el credo. Es como un domingo, hasta el próximo domingo, la octava de Pascua. Y qué bueno sería que todavía permanezcamos en ese espíritu de resucitados, escuchando o viendo la Eucaristía en familia, como lo han hecho hasta ahora. Mañana lunes, primer misa de la octava de Pascua, de semana, y así nos vamos congregando como iglesia a compartir la palabra de Dios. Entonces, desde ya les invito a que compartamos esta octava de Pascua en familia, orando los unos por los otros, que sí lo necesitamos, orar los unos por los otros. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia. Y no nos dejemos, yo siempre repito eso, no nos dejemos llevar por ideologías, por otras doctrinas que nos van sacando de este espíritu. Voy a decir la última. La otra vez me llegó un mensaje, me estaban preguntando, y gracias a Dios preguntan, y los felicito porque preguntan. De tantos que llegaron, una vez me llegó un mensaje, no sé si ustedes lo escucharon en sus casas, de alguien, un evangélico, una evangélica era, que estaba prediciendo algo que se está viviendo. En resumen, decía esta persona que abran la Biblia en el Génesis y van a encontrar un pelo, un cabellito, y que ese cabello es un signo y que ese cabello los va a salvar. Algo así creo que decía. Y que el que encuentre ese cabello, que haga no sé qué cosas, y bueno. Y les pregunto, a los que escucharon este mensaje, no sé si lo habrán escuchado, a mí me llegó y me preguntaron, padre, ¿esto qué es? ¿Es verdad? Bueno, pues no es verdad. Un cabello no nos salva a nosotros, un pelo no nos salva a nosotros. El que nos salva es Cristo, por eso resucitó, por eso resucita.
¿Qué tal yo siguiendo un pelo porque me salió en la Biblia? Una Biblia usted la coge todos los días, bueno, los que la leen. Usted un libro lo coge todos los días y cualquier pestañita, cualquier pelito se le vaya, se le cae en el libro y ya. Y ya que ese pelo lo salva. No. Tras de esas doctrinas, no sigan. No se dejen llevar, no se dejen llenar la cabeza. Quizás sí estamos preocupados, angustiados por esta pandemia, pero eso no es. Por ahí no es. Por ese camino no es. Cristo ha resucitado, Él es el único que nos puede salvar. No un pelo, eso no. Quizás gente que abre la Biblia, nunca la lee y va de casualidad se encuentra un pelo ahí. Ay, es verdad y bueno, y siguen otras cosas que no son de Dios. Entonces les digo eso, lo digo porque me llegó, por ahí tengo el mensaje. Les digo porque me llegó eso y gracias a Dios preguntan, los felicito porque preguntan. Me han llegado varios mensajes, menciono ese. Entonces, ¿para qué? Para que tengamos en cuenta que el único que salva es Cristo, Jesucristo. Y por eso ha resucitado. Hay testigos, está escrito, hay testigos de que Él resucitó y la tumba está vacía. La tumba está vacía. Entonces, unámonos al clamor de la iglesia, unámonos al dolor y el sufrimiento de muchas personas que están sufriendo todavía hoy. Muchas personas que no entienden este gran misterio o lo rechazan. Oremos por ellos, oremos, como dice el Señor, oremos por nuestros enemigos, por nuestros que nos persiguen, por aquellos que no entienden todavía, para que el Espíritu de Dios pues llegue también a ellos, que para todos llegue la salvación. Por eso Dios no es tacaño, Jesucristo no es tacaño, para todos, buenos y malos. Por eso el sol sale para todos, para buenos y malos. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia. Les recuerdo, Cristo pagó por mí. Cristo murió, pagó por mí, ya en la resurrección. Entonces, no dejemos llevar por doctrinas, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, sigamos confiados en el amor de Dios. Eso lo vivió María Santísima, nuestra Madre, Maestra y Modelo. La hemos acompañado estos días también en su sufrimiento, la hemos acompañado a ella. Ella también estuvo al pie de la cruz, ella sufrió, vivió, pero jamás se dejó llevar por otras cosas, jamás se dejó llevar por otras ideologías. Por el contrario, estuvo aferrada a la cruz, estuvo aferrada a su Hijo Jesucristo, estuvo aferrada a Dios Padre también, a la Santísima Trinidad, estuvo aferrada. Y ahí está la muerte, estuvo viendo a su Hijo. Entonces, ella nos enseña a vivir este camino en el que estamos. Supliquémosle a ella que interceda por nosotros y nos acompañe día y noche. Amén.